Bueno, vamos a continuar entonces, o vamos a dar inicio a la primera clase de esta asignatura. Vamos a comenzar con algunas generalidades, médula espinal y deberíamos poder ver hasta tronco encefálico. Antes que eso, acá les muestro, bueno, anoche recibí yo el correo de la delegada con la distribución de grupos y consulté con los profesores de la escuela, agregaron del número 13 en adelante, que se observan acá, ¿cierto? Y entiendo además que habían 3 grupos que estaban sin temario. Así es que desde desde este PPT, ¿cierto? Podrían tomar uno de estos 4 temas que se agregaron. Ahora, en esta primera etapa, como yo les mencioné, la idea es que ustedes puedan, eh, digamos, empezar a averiguar las temáticas, ya que las tienen definidas, y empezar a armar una búsqueda bibliográfica respecto a esta temática. Ahora, respecto a la búsqueda bibliográfica, yo quisiera, a veces me preguntan, permiso, voy a ver la sala de espera. Vamos a tomar un tema de los que están, de los que tienen ahí. Y ahora les voy a compartir, bueno, lo que es la pantalla. Deberían estar viendo el buscador Google. ¿Sí? ¿Me parece que sí? Ya. Una de las alternativas, ¿cierto?, iniciales de ir a Google Académico, me imagino que a lo mejor los ubican. Eh, yo tomé uno de los temáticas, ¿cierto?, como el síndrome confusional agudo, que aparece en una de las últimas propuestas hechas por los profesores, el profesor Roberto Nieto, digamos, de la carrera de terapia ocupacional. Y me pongo a buscar, ¿cierto? Acá le van a dar una serie de artículos científicos, siempre y cuando se vayan a esta parte del buscador de Google. Y aquí yo, no sé si están viendo, encontré un PDF, ¿cierto?, de una revista de medicina de Aquí Buenos se ve. Aires. ¿Observan en pantalla el artículo? Sí, profe, sí se ve. Bien, ya. Entonces acá tenemos, estoy dejando entrar, por eso bueno, tenemos en el artículo científico de la revista de Buenos Aires, donde habla del síndrome confusional agudo en pacientes internados. Aparece, bueno, en todos los artículos científicos, un resumen, ¿ya? Generalmente uno debiera leer el resumen y descartarlo, o se le interesa seguir leyéndolo. Acá hay otras alternativas para buscar sobre la misma patología, y lo que escriben acá, las palabras clave, que son las que yo pongo en los buscadores. Bueno, si me voy avanzando en este artículo, me doy cuenta que aquí en materiales método me indica que es un artículo retrospectivo, es decir, que es una revisión probablemente de fichas clínicas de pacientes que ya fueron evaluados y que tienen su evolución en este elemento que es la ficha clínica, en donde se incluye 278 pacientes, y seguramente después, más adelante, aquí empieza a hacer algunas definiciones de términos. Si alguien está, por favor, en el chat, yo preferiría que quizás sea por audio, ¿ya? Por favor, porque el chat
suele desaparecerse. Ah, no, no, profe, le decía que si es que le acomodaba más, podría dejar un coanfitrión. Ah, no por el momento, no sé. Para organizar el chat, dice, ¿con quién hablo? Hola, profesor Paula. No, le Ya, comentaba por si acaso. Es que así el coanfitrión está como atento pendiente a, del chat. Ya. sí, para aceptar a los compañeros que llegan más tarde. No sé si usted le acomoda. Ya, perfecto, buena opción. Vamos a terminar con esto y vamos a buscar un conflicto. Entonces, como le Profe, mencionaba, en el disculpe, artículo, ¿con quién hablo? con Matías, Dígame, don Matías. hay una compañera que pregunta si la clase que se grabó ayer y se subió entra en la materia. Lo de ayer es una orientación a lo que viene. Nosotros vamos a volver a partir de hoy día, pero es recomendable volver a verla, ¿ya? ¿Sí? Hay conceptos básicos que quizás ustedes tienen que haber visto. Esta es una secuencia, esta es la cuarta asignatura, o bueno, en la malla antigua al menos, desde Biología 1, perdona, sí, la cuarta asignatura de Biología 1 a Biología 3, ¿ya? Y en el contexto de la biología deberían haber visto ustedes algunos conceptos de anatomía y sistema nervioso, que fue lo que repasé ayer. Pero también les agregué algunas diapositivas que tienen que ver con sistemas y que vamos hoy utilizando en la medida del desarrollo. No está todo, sí, eh, en la medida que vamos profundizando en el tema, yo voy agregando más diapositivas, pero sí es recomendable que lo puedan eh, volver a escuchar. ¿Ya? Yo no voy a tomar materia de ahí para hacer pruebas, sino a partir desde hoy. Matías, ¿estamos? Sí, muchas gracias. ¿Ya? Bueno, entonces hay una parte del artículo que indica materiales métodos, digamos, algunas definición de términos. Acá, por ejemplo, se define qué es el síndrome confusional agudo para los que lo quisieran tomar. Aparecen resultados y discusión. Y lo más interesante a veces, ¿cierto? Después de la discusión, son que adicionalmente en la bibliografía yo voy a tener artículos relacionados con esto que van a ir aumentando en mi marco teórico la búsqueda de información. Así que yo les sugiero comenzar, digamos, a armar esto, si bien va a ser para los meses de diciembre. La idea es que vayan desarrollándolo muy paulatinamente y vamos resolviendo y ayudando y derivando a los profesores que los pudieran apoyar en esta búsqueda. Eso les quería comentar respecto a los seminarios. Ahora vamos a volver a la pantalla de la clase para dar continuidad y para iniciar lo que es el estudio del sistema nervioso. Me pueden interrumpir por audio. Pero me habían dicho que pudiéramos hacer alguna... ¿Quién se estaba ofreciendo? Doña Paula, me parece. ¿O no? Sí, sí, Eh, profe, no, no hay problema. ¿Paula Avendaño o Paula Chacón? Tengo... Avendaño. Ya, ahí sí. Muchas gracias. Doña Paula, Sí, profe. bueno, el ingreso a la sala siempre y cuando tenga todos los nombres completos. O sea, el primer nombre es un nombre y un apellido al menos, ¿ya? Ah, ya. Sí. Cuando aparezcan nombres, digamos, que no corresponden a sus compañeros, o el nombre a veces del elemento, del artefacto por el cual entran, eso no pueden ingresar a clase. Ah, ya. Ya. ¿Ya? Entendido. Sí. Gracias. Bien. Bueno,
Lo que pueden observar aquí en esta imagen, en sí no es no es una pintura, no es una figura, ¿ya? Estos son axones, son tractos, ¿ya? Y la técnica se llama tractografía, y es el estudio de las vías a nivel del sistema nervioso central. ¿Para qué se utiliza en la práctica o cómo lo están utilizando? No sé si tanto en nuestro país, pero, por ejemplo, algunas operaciones de tumores, em, donde el neurocirujano tiene que intervenir em, para la vía, no alterar algunas otras vías en la extirpación del tumor, lo que se hace es una tractografía. Y eso me está indicando el circuito que sigue una vía X, por ejemplo, la vía visual. Y así ellos pueden programar con mayor exactitud la extracción del tumor sin o provocando el menor daño posible. Si se fijan acá en esta figura, esto que está representado aquí corresponde al tronco encefálico, ¿ya? Este es el bulbo, este es el puente, ahí estaría el mesencéfalo. Todo esto corresponde a lo que ustedes pudieran haber visto como corona radiada, ¿ya? Que son axones de las neuronas, información que va ascendiendo o descendiendo hacia la corteza cerebral. Luego tenemos, ¿cierto?, algunos fascículos longitudinales, digamos, que nos están conectando. Esto sería anterior y esto sería posterior, el lóbulo frontal, por ejemplo, con el lóbulo parietal o el lóbulo occipital, ¿ya? Esto es una tractografía. Aquí observamos muy claramente lo que es el puente, y el puente es el elemento, como ustedes saben, que está asociado a una estructura que está aquí atrás, que es el cerebelo. Por tanto, estas son las vías de comunicación, los axones que hablábamos el día de ayer, ¿ya? Y estas fibras son fibras o ascendentes o descendentes que seguramente están comunicando lo que es la médula espinal con los niveles superiores. Y si pudiéramos seguir alguna de estas vías, ¿cierto? Desde la porción más caudal, ¿ya? Y ahí se nos esconden un poco, siguen, forman parte de lo que se conoce como cápsula interna, corona radiada y finalmente llegan a la corteza. Otra imagen que pueden ver acá, esto es una imagen lateral, la que está acá, y esta es una imagen, digamos, prácticamente lo estoy mirando de frente a la persona a la cual le hice la tractografía. Si se fijan acá, lo mismo, acá tenemos el puente, las fibras que son, que van a comunicar con el cerebelo, principalmente esto es el pedúnculo cerebeloso medio, que se observa ahí, ¿ya? El pedúnculo cerebeloso medio nos vamos a reconocer que son fibras que están ingresando información hacia el cerebelo. Son fibras que van están en forma horizontal. Luego, mire, si se fijan acá tenemos una gran cantidad de fibras que vienen desde niveles inferiores hasta niveles superiores, ¿ya? Probablemente estas fibras sean las córtico-espinales, nos vamos a ver el día de hoy, córtico de corteza, espinal de médula espinal. Y lo interesante aquí es que se ven fibras que están cruzando esto que es nuestra línea media, ¿ya? Ustedes, la línea media, recuerden que hay fibras que suelen ser homolaterales o ipsilaterales, que es lo mismo, o fibras que son contralaterales. En este caso, ¿ya? Son fibras que están bajando en forma ipsilateral, es decir, se inician en el lado derecho y terminan acá en el lado derecho, ¿ya? Algunas de estas fibras van a producir un cruce, ¿ya? Se van a cruzar. Luego tenemos esta gran estructura y principal estructura que va a comunicar un hemisferio cerebral con otro hemisferio cerebral y que corresponde al cuerpo calloso, ¿ya? Entonces la tractografía nos va a permitir a los clínicos, ¿cierto?, observar las vías asociadas a las comunicaciones que tienen los diferentes grupos o núcleos de neuronas.
Luego, otra forma de observar el sistema nervioso es a través de estas imágenes, ¿cierto? En donde, si podemos observar en la imagen superior, la que estoy marcando aquí, corresponde a un corte sagital, pasa por la línea media, sagital medio, ¿ya? Donde divide a las estructuras, ¿cierto? En un lado derecho y otro izquierdo. Aquí en la figura podemos observar el tronco cefálico, ¿cierto? Detrás de él el cerebelo, ¿ya? Estos espacios un poco más oscuros corresponden a los ventrículos, en este caso cuarto ventrículo, y si seguimos observando con detalle podríamos determinar que este es el mesencéfalo, este es el puente, este es el bulbo. Aquí se ve una parte ósea, por tanto aquí encontramos el límite de la médula espinal, esto sería médula espinal, este sería tronco encefálico, todo esto es encéfalo. Y luego vemos aquí la gran estructura que comunica ambos hemisferios, que es el cuerpo calloso, ¿ya? Debajo del cuerpo calloso se encuentra el fornix. Por tanto, esto que está aquí es el diencéfalo. Y bueno, aquí tenemos los hemisferios cerebrales. Podríamos determinar que este es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, y este que está aquí es el lóbulo occipital. Si pudiéramos ver con mayor detalle esta imagen, aquí hay una separación. Esta separación está aislando estructuras que son inferiores. Esto se denomina tentorio, ¿ya? Esto es parte de la dura madre, que lo que va a hacer es separar el cerebelo desde el lóbulo occipital. No lo podemos ver en esta imagen, pero esta estructura abarca hacia anterior prácticamente hasta donde se encuentra la hipófisis. Y todas las estructuras lo van a encontrar en la literatura como infratentoriales, porque si esto es el tentorio, infra significa debajo de, ¿ya? Es un compartimento que está protegido y resguardado. Y en la literatura también podrían encontrar estructuras supratentoriales, es decir, que van a estar sobre este tentorio. Es una forma de clasificarlas y estudiarlas también, ¿ya? Entonces todo lo que está arriba de esto, que es un límite que hace la meninge, ¿cierto? Serían estructuras supratentoriales, estructuras infratentoriales. Cuando nosotros veamos circulación del sistema nervioso o vascularización, digamos, principalmente la irrigación, nos vamos a dar cuenta que hay dos sistemas. Uno que se llama vértebro basilar, ¿ya? Que tiene que ver con la arteria vertebral y la basilar, que irriga este sector, pero también parte del lóbulo occipital. Y está, al igual que separado, digo, de otro sistema, que es el sistema carotidio, que me va a irrigar toda la parte superior. Y ahí van a encontrar las arterias cerebrales anteriores y medias. Bien. Si nosotros miramos estas imágenes inferiores, ambas son parasagitales. ¿Qué significa eso? Que están paralelas a este corte, o hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ya? Recuerden que este es un corte sagital, los otros cortes que van hacia la derecha o izquierda son cortes parasagitales, paralelo a. ¿Ya? Y por tanto se van perdiendo las imágenes, ¿cierto? Y me voy más acercando hacia los límites laterales de los hemisferios cerebrales, con cuando aún se puede distinguir parte del cerebelo, parte del tronco cefálico y las estructuras que habíamos visto adelante. Bueno, ahí tienen otra forma de estudiar el sistema nervioso. Y bueno, la anatomía, la disección, también nos permite realizar este tipo de estudios. Vamos a volver a ampliar acá. Tenemos un corte prácticamente sagital, ¿cierto? Aquí tenemos esto anterior, esto posterior.
Ahí observamos lo que es el encéfalo completo, ¿sí? Aquí estaría el hueso occipital, por tanto, ahí, en ese sector, que es la parte más inferior del cerebelo, está ubicado el foramen magno. Yo puedo indicar que de aquí hacia abajo es médula espinal, y de aquí hacia arriba es encéfalo, y del encéfalo el tronco encefálico. Bulbo raquídeo, diencéfalo, ¿cierto? Cuerpo calloso, los hemisferios cerebrales. Si miramos la imagen ahora de la derecha, digamos, de la pantalla, observamos cortes transversales a nivel de esto que es la médula espinal, ¿ya? Un corte a nivel prácticamente superior, un corte a nivel torácico, un corte a nivel lumbar. Y la característica, ¿cierto?, de que se observa esta imagen en forma de mariposa, que corresponde a la sustancia gris de nuestra médula espinal, rodeada por sustancia blanca. Aquí claramente puedo observar que esto es anterior y esto es posterior, ¿cierto? Por esta estructura, o sea, por este surco que está aquí, surco mediano anterior. Bueno, entonces tenemos también las anatomías, y en el caso de la médula espinal, por tinciones, ¿cierto? Estudio histológico de lo que es el estudio, digamos, del sistema nervioso central. Bueno, en esta imagen de la izquierda observamos este elemento que está aquí, que corresponde a la columna vertebral. Aquí está la parte ósea y aquí están en color blanco los discos intervertebrales, ¿ya? Y ahí podemos ver prácticamente desde la primera vértebra hasta las vértebras sacras y acá abajo las coxígeas. Por tanto, detrás de los cuerpos vamos a encontrar nuestra médula espinal. En términos generales, ¿cierto? Lo que vamos a describir en los hemisferios cerebrales son lóbulos, y aquí están marcados en color amarillo, el lóbulo frontal, ¿cierto? Que abarca en gran extensión. Aquí tiene un corte, por tanto, ahí disecaron un pedazo de hemisferio y podemos ver esta estructura que está acá, que la vamos a representar un poco más tarde. Bueno, este es el lóbulo frontal, luego le sigue el lóbulo parietal, y aquí el lóbulo occipital. Y en esta imagen que estoy marcando acá, vemos parte del lóbulo temporal. Bueno, no tengo la imagen, pero esto que está aquí, no está marcado en color, pero esto que está aquí corresponde al lóbulo de la ínsula, ¿ya? Que recuerden que el lóbulo de la ínsula no se puede observar directamente, hay que separar tanto el lóbulo frontal del temporal, abrirlo. En este caso lo cortaron, hicieron una disección. Bueno, aquí en una vista medial de los hemisferios, vemos todos el hemisferio cerebral completo, ¿cierto? Y separado de lo que es el tronco encefálico y el diencéfalo. El diencéfalo está marcado aquí, que es lo que se observa acá. Cuando hablemos de diencéfalo, lo vamos a separar en lo que aparece aquí en algunas estructuras, que tenemos un sector que se llama epitálamo, un sector se llama tálamo, otro hipotálamo, y aquí falta uno que es el subtálamo. ¿Ya? Bueno, acá estaba el lóbulo de la ínsula, que les había mencionado delante. Respecto al tronco encefálico, en la parte más superior, pero la figura inferior acá de la pantalla izquierda corresponde al mesencéfalo, le sigue, ¿cierto?, el puente y la médula oblongada, ¿cierto?,
que se observa en este sector. Todo lo que queda debajo de esto sería médula espinal. Y finalmente, este elemento que está aquí, que es el cerebelo, ¿ya? Este es el cerebelo. Bien, hay distintos cortes que van a encontrar en la literatura. El corte coronal de tal estructura, corte sagital de tal estructura, corte horizontal o transversal también, que lo pueden encontrar con ese nombre. Bueno, y aquí tienen los distintos planos. Aquí esto es un plano sagital, ¿cierto? Medio, que es una de las primeras figuras que mostramos. Y todo lo que sea hacia la, en este caso, derecha y esto izquierda, recuerden que esto es anterior y esto es posterior, van a ser parasagitales, paralelos a todos. Después tenemos cortes coronales, ¿cierto? Que toman como punto de referencia la sutura coronal. La sutura coronal es la que une los huesos parietales con el hueso frontal. Y todos los cortes que van hacia adelante o hacia atrás van a ser cortes coronales, ¿ya? Y en este caso van a dejar una estructura anterior y otra estructura posterior. Sagital me dejaba dos estructuras laterales, ya sea derecha o izquierda. Y luego tenemos cortes transversales, ya en este plano horizontal, y estos cortes horizontales vamos a obtener estructuras que van a quedar superiores y estructuras que van a quedar inferiores a este tipo de corte. Hay que tener en cuenta que el sistema nervioso central también, los cortes y la descripción tienen que ver con ciertos ejes, ya que lo que están marcados aquí. Tenemos este eje, ¿cierto? ¿Ya? En donde esto es anterior, bueno, en este caso lo denominan rostral, y esto será caudal. Entonces, cuando tengan un corte, en este caso, en base a este eje, esto va a ser anterior y esto va a ser posterior. Pero el resto de las estructuras, es decir, el tronco encefálico hacia abajo, el eje longitudinal va a ser este, a diferencia de lo que pasa en los hemisferios. Por tanto, en algunos libros, cuando hablen de anterior y posterior o ventral dorsal, tienen que considerar este tipo de ejes por los cuales están haciendo los cortes, ¿ya? Entonces, ¿qué diferencia podemos encontrar? Que esto que es inferior respecto a este eje longitudinal, aquí va a ser ventral, y todo lo que es superior va a ser dorsal, ¿ya? Si hago un corte un poco más arriba, esto es dorsal y todo lo que queda es ventral. En cambio acá, ¿cierto? Respecto al eje longitudinal del tronco cefálico, lo que es anterior va a ser ventral y lo que es posterior va a ser dorsal, ¿ya? Vamos a avanzar. Bueno, ayer habíamos visto, vamos a hacer un repaso rápido de esta imagen. Recuerden entonces que tenemos elementos que se denominan receptores, ¿ya? Que van a detectar estímulos, ¿ya? Y vamos a tener receptores en prácticamente todas las estructuras, ¿cierto?, de nuestro cuerpo. Algunos van a estar ubicados en la piel, otros en los músculos, tendones, articulaciones y otros en las vísceras. Esta información que vayan a captar, entonces las vamos a clasificar, si viene desde el exterior, ya son estímulos exteroceptivos. Por ejemplo, temperatura, dolor, tacto, vibración. Luego vamos a tener información que viene desde estructuras musculares, articulaciones, tendones, y que nos van a informar de la posición y movimiento de estos segmentos corporales. Por tanto, es información propioceptiva.
Y luego, finalmente, vamos a tener información que viene de las vísceras, ¿ya? Y nos van a informar del estado de las vísceras, ¿cierto? De los movimientos de las vísceras, así como también de algunos elementos asociados de control de CO2, presión, y los vamos a clasificar como información interoceptiva. ¿Ya? Entonces la información se va a clasificar, depende del receptor que la esté captando, en exteroceptiva, proprioceptiva o interoceptiva. Ahora, seguramente van a encontrarse con una serie de tipos de receptores, ¿ya? Y con nombres de aquellos investigadores que lo descubrieron. Lo importante es saber, digamos, la información que están captando, ¿ya? Eso lo pueden encontrar generalmente siempre en las introducciones de los libros, por ejemplo, como el libro de Snell, Neuroanatomía Clínica. No tengo claridad que lo hayan usado, digamos, en la parte del sistema nervioso, pero sí está disponible, me imagino, eh, no sé si la biblioteca digital, ¿ya? De todas maneras, quien pueda tener acceso, Snell, Neuroanatomía Clínica, en la primera parte es una descripción general de receptores si alguien quisiera profundizar en ese tema. Lo que nos importa a nosotros es que podamos entender qué son aquellas estructuras que captan nuestros estímulos. Bueno, estos receptores envían la información a niveles centrales, la habíamos visto ayer, y corresponden a la división aferente, ya, de entrada de información. Luego es procesada esta información, médula espinal, tronco cefálico, el encéfalo propiamente tal, o el cerebro propiamente tal, y a este estímulo generalmente hay una respuesta, que es una respuesta por lo general motora, y que se genera a través de la vía o división eferente, es decir, la salida, ¿ya? Y habíamos dicho que esta salida o esta actividad motora va a tener una acción sobre musculatura esquelética, músculo estriado, músculo voluntario, a través del sistema nervioso somático. Pero tenemos otro sistema nervioso que no es voluntario, que es vegetativo, y que se denomina sistema nervioso autónomo, ¿ya? Con las siglas CNA, y que tiene dos divisiones principales, una parasimpática y otra simpática. Siempre se describe en paralelo un sistema propio de lo que es la musculatura del tracto gastrointestinal, que está marcada acá como sistema nervioso entérico. Bueno, considerando la división parasimpática y simpática, estos van a actuar esta vez no sobre músculo esquelético, sino un músculo liso, involuntario, ¿ya? La diferencia entre la contraparte de músculo liso es músculo estriado, ¿ya? Y que está ubicado, ¿cierto?, en ciertas glándulas en el músculo cardíaco. Y estos son los efectores, digamos, que van a provocar un movimiento dada la información inicial a través de los receptores, y que es de carácter sensitivo e aferente. Entonces tenemos información aferente sensitiva, información eferente descendente motora, a través de dos sistemas. Bien, entonces aquí tenemos a grandes rasgos las divisiones principales del sistema nervioso central. Acá no está puesto en esta imagen lo que es el sistema nervioso autónomo, pero tenemos un sistema nervioso en esta imagen central, ¿cierto? Que va a ser nuestra médula espinal, el encéfalo, que tenemos el cerebro propiamente tal, compuesto por los hemisferios cerebrales, y nuestro diencéfalo. Luego tenemos el tronco encefálico, ¿cierto? Que está compuesto desde caudal a craneal por el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. Y finalmente, posterior al tronco encefálico, vamos a encontrar, ¿cierto?, el cerebro.
Por otra parte, tenemos nuestro sistema nervioso periférico, ¿sí? Que tenemos a las terminaciones nerviosas, nuestros receptores, ganglios asociados y nervios. Y entre los nervios espinales y nervios craneanos. Recuerden que un ganglio es un conjunto de somas neuronales, cuerpos de neuronas. Cuando las neuronas se aglomeran y forman estructuras de función similar, pero dentro del sistema nervioso, no lo vamos a llamar ganglios, sino lo vamos a llamar núcleos. Entonces aquí vamos a encontrar núcleos. ¿Ya? Hay ganglios que son del sistema somático, ¿cierto? Y hay ganglios que son del sistema vegetativo. Lo vamos a ir recordando. Entonces, vamos a empezar el estudio de la médula espinal. Seguramente nos vamos a encontrar con algunos ganglios que vamos a describir ahí. Y nervios espinales, lo que está marcado aquí en el color. En cuanto a la médula espinal, tenemos que establecer un límite, ¿ya? Y el límite, cuando vemos el contexto del cuerpo, lo vamos a ubicar en el foramen magno a nivel craneal y en el adulto, ¿cierto? Entre L1 y L2, es decir, entre la vértebra L1 y la vértebra L2. Disco intervertebral entre ambos vértebras, formando lo que es el cono medular. En el cono medular vamos a encontrar segmentos medulares. Recuerden que si tenemos 31 pares de nervios espinales, vamos a tener 31 segmentos medulares. Y en esta posición, en el cono medular, vamos a encontrar los segmentos coxigio y los sacros. Y un poco más arriba, ¿cierto? Los lumbares. Y así sucesivamente torácicos y cervicales. Cada segmento medular se compone de una porción de médula espinal más el nervio correspondiente. Bien, entonces tenemos límite superior y límite inferior. En el recién nacido, el cono medular, o el límite inferior de la médula espinal, va a llegar a L3. A L3. Ahora, ¿cómo pudiéramos diferenciar cuál es L1, L2, L3? Si tenemos en consideración que esta es la última costilla, que está aquí marcada, nosotros claramente podemos decir que esto es T12, ¿ya? En la vértebra T12. ¿Sí? Y sabemos que este es el límite superior del sacro. Por tanto, a este nivel encontramos L5. ¿Sí? L5. Aquí están parte ósea de los pedículos de las vértebras. L5, L4, L3. Por tanto, en el recién nacido, la médula espinal, el cono va a llegar acá. L2 y L1. Porque debajo de T12 está L1, es decir, lumbar 1. Aquí está L1, aquí está L2. Y ahí está entonces el límite en el adulto de la médula espinal. Todo lo demás es cauda equina. ¿Ya? Por lo general, cuando a algún paciente le colocan alguna inyección, un anestésico epidural, recuerden que habíamos mencionado ayer que entre el hueso y la meninge estaba el espacio epidural. Y es ahí donde bañan para producir la anestesia de estos elementos. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, se hace generalmente entre L4 y L5, ahí en ese espacio, que lo hace un clínico, con cierto procedimiento, ¿cierto? Cuando la aguja penetra en estos elementos que están aquí, ya sea para, por ejemplo, obtener líquido cerebroespinal, tengo la ventaja de que no voy a dañar ningún segmento medular, porque esto terminó arriba. A lo sumo, puedo empujar o chocar, digamos, con una
de estas nervios, ¿cierto? Pero no voy a producir daño en los segmentos medulares. Entonces, vamos a avanzar y vamos a sacar una fotografía del segmento más inferior de la estructura asociada a la médula espinal. Si se fijan, esto es el sacro, esto es una vista posterior, ¿ya? Y aquí tenemos el coxis, ¿ya? Esto que está aquí es la dura madre, que la abrieron, la disecaron, y luego tenemos, ¿cierto?, lo que se denomina leptomeninge. Recuerden que las leptomeninge incluyen a las meninges más blandas, por tanto son la aracnoides y la pía madre. Y aquí tenemos la cola, la caudaquina, cola de caballo, y en medio, ¿cierto?, un elemento que se llama filum terminal. Filum terminal viene desde el cono medular y corresponde a una extensión de la pía madre, que después atraviesa todo esto y se transforma en un elemento de sostén para fijación de la médula espinal a nivel del coxis. Bueno, y esto tenemos las raíces, digamos, sacras y el nervio coxigio, que van buscando, recuerden, la salida de los forámenes correspondientes. Si en este esquema de una vista sagital podemos ver en colores todo lo que es la médula espinal, en el segmento torácico, el segmento cervical, los segmentos torácicos, luego los lumbares, sacros y finalmente un coxigio. Todo esto, segmentos medulares, están asociados a los nervios espinales, ¿ya? Vamos a tener 8 nervios espinales, por tanto 8 segmentos medulares, desde C1 a C8. También vamos a tener 12 segmentos torácicos, y los nervios se van a denominar desde T1 hacia T12. Luego, nervios lumbares, desde el L1 a L5, sacros, desde S1 a S5, y finalmente un coxigio. La suma de todos estos debe dar 31 nervios espinales. Otra de las características que vemos aquí, si se fijan, vamos a aumentarlo, hay un pequeño engrosamiento de la médula espinal a nivel cervical y a nivel lumbar. Esto tiene que ver con la gran cantidad de axones y cuerpos de neuronas que se encuentran en este lugar, porque se está dando origen aquí a los plexos braquial y el plexo lumbar, ¿ya? Aquí la médula es más delgada, porque solamente tiene que generar los nervios, ¿cierto?, intercostales, ¿ya? Los nervios se llaman intercostales porque salen, digamos, entre las costillas, generalmente, o sea, debajo de las costillas, y si quisieran profundizar en el tema, se van a encontrar con, en alguna literatura, 12 nervios intercostales, algunos los van a declarar como 11 intercostales, y el último, el 12, como subcostal, ¿ya? Porque no hay otra costilla a nivel lumbar. Bien, entonces 31 segmentos, 31 nervios separados en estos segmentos en relación a las vértebras que lo están protegiendo. Aquí tenemos una vista anterior de la médula espinal, y aquí claramente se ve el engrosamiento cervical y el engrosamiento lumbar. Esto es parte del tronco encefálico, por tanto, todo esto también es parte del bulbo, y de aquí en más es la médula espinal. Y este es el cono medular. Esta figura que sigue hacia abajo es el filum terminal que vimos en la diapositiva. Y esto es una vista posterior
abarca parte del tronco encefálico, ¿cierto? Mauricio, ¿Sí? Mauricio, perdona. En la última parte donde comentaste lo B, la letra B, que no alcancé a entender el nombre. De la última parte, después del cono. Filum terminal. Un término, filum terminal. Es una extensión de la pía madre. ¿Sí? Perfecto. Entonces, en esta vista anterior, perdón, esta posterior, tenemos parte del tronco encefálico, ¿ya? Y la médula espinal. La médula espinal tiene estos surcos, ¿cierto? Que forman parte de la descripción externa o configuración externa de la médula espinal. Aquí tenemos un esquema en donde está nuestra médula espinal en color, ¿cierto? Amarillo, protegido por las distintas meninges. Pía madre, dura madre, pía madre, aracnoides y dura madre. Ahora, lamentablemente la dura madre también aparece en color amarillo, debieron haberla diferenciado en otro tono, al menos en esta figura. Y luego tenemos la vértebra, ¿cierto? Una vértebra típica, el cuerpo, ¿cierto? Y los procesos rodeando y protegiendo a la médula espinal. Aquí hay lo que se denomina plexo venoso, además también hay tejido adiposo que no lo dibujan, que amortigua un poco los movimientos que pudiera tener la médula espinal. Entonces, entre la parte ósea y la meninge tenemos el espacio epidural, entre la dura madre, entre la parte ósea y dura madre, espacio epidural, entre la dura madre y la aracnoides, el espacio subdural, y entre la aracnoides y la pía madre, el espacio subaracnoide. Espacio importante por donde circula el líquido cerebroespinal. Y luego la médula espinal. Acá podemos observar la formación de un nervio espinal a través de dos raíces, una anterior y otra posterior. ¿Ya? La anterior y posterior que se van a unir para formar este que es el nervio espinal. Una de las características de la raíz posterior, este es engrosamiento, que corresponde a un ganglio, ¿cierto? En donde van a estar ubicadas cuerpos de neuronas, que son tipos de neuronas de las vías aferentes, es decir, que está recibiendo información, recuerden eso. Luego el nervio, si se fijan, se va a separar en dos ramos principales, uno anterior, más grueso, y otro posterior. Podemos mencionar que la raíz posterior es actividad sensitiva y la anterior lleva información motora o eferente. Pero cuando se unen ambas en raíces formando el nervio espinal, este nervio va a ser mixto, es decir, van a haber axones aferentes y eferentes, sensitivos y motores. Luego tenemos algunos dos elementos que están cortados aquí, pero que se observan acá, y son puentes de comunicación, marcados aquí como ramos blanco y gris, entre este otro sistema que está caminando en paralelo y que es parte del sistema nervioso autónomo. Y aquí observamos un ganglio del sistema nervioso autónomo. Vamos a ver. El ganglio del sistema nervioso autónomo está marcado como un ganglio simpático, ¿ya? Pero también tenemos ganglios parasimpáticos. Ahora, como si recuerdan el día de ayer, hablamos de que el sistema nervioso autónomo, en su parte simpática, está ubicada en la región toracolumbar, que está representada en esta figura. Este será claramente un ganglio simpático y no parasimpático. Y bueno, estos ganglios parasimpáticos los van a encontrar, ¿cierto?, como ganglios paravertebrales, porque están paralelos a la vértebra. Y es una cadena intercomunicada entre sí y que además se comunica con los nervios espinales, y ustedes entenderán, digamos, que hay fibras que están entrando y saliendo hacia la médula espinal del sistema nervioso autónomo. Luego tenemos aquí lo que podemos observar
de forma más clara los distintos segmentos medulares. Y tenemos un segmento medular, otro segmento medular y un tercer segmento medular. Recuerden que un segmento medular es la porción de la médula espinal más el nervio asociado a este segmento. Esto va a tener información sensitiva y motora, ¿ya? Cuando hablamos de la sensación sensitiva, lo van a encontrar, ¿cierto? Que esto va a inervar sectores que se llaman dermatomas, derma de piel, así. Y la parte motora va a ir a los segmentos, miotomas, es decir, asociados a músculo, ¿ya? Dermatoma y miotoma. Entonces, un segmento medular, insisto, está formado por la médula espinal más su nervio asociado y van a haber 31 segmentos medulares, pues hay 31 nervios espinales. Ahora, un nervio espinal, si se fijan, tiene varias raíces que le dan origen, ¿ya? Varias raíces que le dan origen, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. ¿Cómo ubicamos la parte posterior? Aquí levemente vamos a comentar. Se observa un pequeño engrosamiento que sería el ganglio, ¿ya? El ganglio. Ahora, ¿por qué? Otra cosa que podemos determinar, ¿por qué es esto ventral o dorsal? Por esta fisura media anterior que está aquí. Esto me está marcando que esta es la parte anterior. Por tanto, yo puedo observar que si esto es anterior, esta es la raíz posterior y ahí estaría el engrosamiento del ganglio asociado. Bueno, lo otro que está en color verde aquí corresponde a la dura madre, ¿cierto? Y lo otro sería, recuerden, aracnoides y algunos ligamentos que son parte de soporte de la médula espinal. Bien. Después hay otros dos elementos que tienen que tener en consideración. Ustedes debieran estudiar o repasar lo que es la descripción, la configuración externa, que habla de surcos y esos elementos. A nosotros nos interesa un poco más la parte de la configuración interna como asignatura, ¿ya? Yo puedo describir los fascículos que están dentro de la médula y cómo se organizan. Y después hay una parte de sistematización, ¿ya? Cuando habla de las vías. Entonces, tengan en cuenta esos conceptos. Vamos a hablar de la configuración interna de la médula espinal. Aquí tenemos una médula espinal. Esto es una imagen de Rubier, ¿cierto? En donde esto es anterior y esto es posterior. Aquí tenemos la fisura mediana anterior, ¿ya? Nuestra médula espinal, ¿cierto? Está constituida por sustancia gris, que tiene esta forma de mariposa, rodeada de sustancia blanca. Un recuerdo general, recuerden que la sustancia blanca está dividida en cordones. Aquí tenemos un cordón posterior, un cordón lateral y un cordón anterior, ¿ya? Eso es importante clasificarlo porque cuando hablemos de tracto vamos a hablar, el tracto espinotalámico va por el cordón anterior, posterior o lateral. Ahí tienen que ir asociando. Luego, en esta imagen, observamos toda la sustancia gris que está subdividida por centros, ¿ya? Por ejemplo, en la parte más anterior tenemos centros somatomotores, es decir, aquí se agrupan cuerpos de neuronas asociados, ¿cierto?, a motricidad, digamos, voluntaria, y van a formar distintos núcleos según la musculatura que van a inervar. Vamos a ver un poco más adelante. Luego, posterior a esto, tenemos centros visceromotores. Víscero de vísceras, actividad motora. Por tanto, hay neuronas que se van a encargar de inervar vísceras, la musculatura lisa, pero que es involuntaria. Podemos deducir entonces que el centro somatomotor son neuronas que van a tener una acción voluntaria. Yo decido el movimiento. Si pudiéramos separar así, como en esta línea, en toda esta parte posterior será sensitiva y toda la parte anterior será motora.
Ahora, respecto a la parte sensitiva, tenemos un centro interoceptivo, es decir, que está recibiendo información desde las vísceras, un centro propioceptivo, que está recibiendo información desde, recuerden, articulaciones, músculos, tendones, porque es información propioceptiva, posición y movimiento de segmentos corporales. Cuando hablamos de médula espinal, estamos descartando la parte de la cabeza, ¿ya? Porque la cabeza se mueve, entonces también hay una información propioceptiva de la cabeza, pero eso recuerden que es a través del oído interno. Luego tenemos en la parte más posterior un centro exteroceptivo, es decir, aquí hay neuronas que se van a encargar de recibir información que viene desde el exterior. Temperatura, dolor, tacto, vibración. Bien, entonces tenemos una primera aproximación a las subdivisiones de la sustancia gris de la médula espinal. En esta imagen, que es de Snell, tenemos dos cortes transversales de médula espinal, uno a nivel superior y otro a nivel inferior. ¿Qué están representando? El asta anterior o cuernos anteriores, y aquí nos están indicando que hay núcleos, estos puntos son núcleos, estamos en la región somatomotora, que están encargados, los que son mediales, de inervar musculatura axial, o sea, la musculatura más cercana a la columna vertebral. Y en la medida que nos vamos alejando hacia el lateral, encontramos núcleos que van a ir a inervar los elementos más distales, por ejemplo, o la musculatura más distal, en este caso el miembro superior. Este es un tipo de organización que tiene la sustancia gris. Es decir, los núcleos más mediales, músculos axiales; los núcleos más laterales, músculos distales, en este caso el miembro superior. Y lo mismo pasa en el miembro inferior, ¿ya? Dentro de los centros somatomotores. Si nos fijamos, además, hay otro tipo de organización en donde aquí están diferenciados, ¿cierto?, con estos triángulos, aquellos músculos principalmente que son de carácter flexor, y estos son extensores, ¿ya? En base a esta imagen, respecto al miembro superior, podemos observar que los músculos extensores están asociados a neuronas que son más superficiales respecto a las neuronas que son más profundas y que están asociadas a músculos flexores. Es un tipo de organización dentro de la sustancia gris, ¿ya? O sea, una diferencia de ubicación de las neuronas que contraen músculos extensores de aquellas que contraen músculos flexores. Y la otra organización, que los núcleos mediales inervan musculatura axial, y la musculatura más distal está ubicada o está gobernada o inervada por los núcleos más laterales de estos centros somatomotores. Bien, entonces vamos ahora a los elementos que son propios de los cordones. Ahora, esta vez, a diferencia de estas figuras, ¿sí?, que esto es anterior y esto es posterior, tenemos una imagen de la Target Ruiz Liar, y está invertido. Si esta es la fisura, esto es anterior y esto es posterior. Ojo, ojo con eso. Ya, tengan cuidado con eso. Siempre ubiquen la fisura mediana anterior, y esto todo es anterior y todo esto es posterior, o ventral y dorsal. Bien. Entonces, tenemos un cordón posterior, un cordón lateral
y un cordón anterior. ¿Sí? Cordón posterior, lateral y posterior. Entonces aquí vamos a ubicar los distintos tractos o fascículos que están circulando por estos cordones y que no son otra cosa los axones de las neuronas. Si describimos el cordón posterior, aquí me está indicando dos elementos o dos fascículos. Uno denominado grácil, que es medial, y uno cuneiforme, que es lateral. Aprovechando la imagen, si se fijan estas figuras, estas flechas están indicando la dirección de la información. Es decir, estos están ascendiendo. Cuando ascienden, no van hacia el anterior, sino van hacia el tronco encefálico de esta flecha. Y si seguimos esta figura en color celeste, vamos a aumentarla. Si seguimos la figura, nos vamos a encontrar con el cuerpo de la neurona. El cuerpo de la neurona, de esta vía asociada al fascículo cuneiforme y grácil, está en el ganglio sensitivo de la raíz posterior del nervio espinal. Y esta Y representa que aquí está conectándose con un receptor. Esta sería la primera neurona de esta vía. Luego tenemos un sector lateral, en donde hay dos elementos o dos tractos. Uno denominado tracto espinocerebeloso, que es anterior, y otro será el tracto espinocerebeloso posterior. Acá están dibujados al lado contrario, pero esto también se replica acá, y esto también se replica acá, como esto se replica también en el lado derecho. Tenemos un tracto espinocerebeloso anterior. A ver, el fascículo cuneiforme no nos da mucha información. El fascículo grácil tampoco nos da mucha información, pero el tracto espinocerebeloso sí. Espino, de médula espinal, cerebeloso, de cerebelo. Por tanto, es un tracto que conecta a la médula espinal con el cerebelo. Va por el cordón lateral y es anterior respecto a este que está aquí, que sería un tracto espinocerebeloso posterior. Si nosotros podemos ver o seguir estas flechas retrocediendo, nos vamos a encontrar que el cuerpo de este axón está en el ganglio y aquí está la Y, por tanto aquí nosotros deberíamos colocar un receptor. Y aquí tenemos una y dos vías, porque hay una diferencia. Si se fijan, vamos a seguir esta que es más anterior, hace relevo en un centro que habíamos visto anteriormente. Recuerden que esta es la parte anterior, por tanto esto es centro exteroceptivo y este será un centro propioceptivo. Y una vez que hace relevo en el centro propioceptivo, estas fibras o axones cruzan nuestra línea media y asciende cruzado. ¿Ya? Cruza la línea media y asciende cruzado. Como sabemos que este es el centro propioceptivo, ¿ya? Que tiene nombre propio acá, núcleo torácico posterior, núcleo del borde lateral, bueno, pero lo importante es que son núcleos propioceptivos, esta información será propioceptiva, ¿ya? Y la otra línea, en cambio, también hace relevo en el centro propioceptivo, pero no cruza la línea media y asciende en forma ipsilateral o homolateral, es decir, asciende por el mismo lado de donde se está entrando la médula espinal. Una se cruza y la otra es directa. Entonces, en la literatura se pueden encontrar con que un tracto espinocerebeloso directo y se están refiriendo al posterior, porque sigue en forma directa. O se pueden encontrar con el término tracto espinocerebeloso cruzado y se están refiriendo al anterior porque es el que cruza en la línea media a nivel de la médula espinal. Luego, otros tractos característicos son los espinotalámicos. Y vamos a tener dos. Uno anterior y otro lateral.
¿Ya? En la literatura se van a encontrar que lo puedes nombrar con un solo nombre a ambos, y que es el sistema anterolateral. Y cuando se encuentren en la literatura con el nombre de sistema anterolateral, sepan que se están refiriendo al espino talámico anterior y al lateral. Si seguimos su origen, viene del lado contrario, ambos. Entonces uno puede decir que el sistema anterolateral es cruzado en la médula espinal. Aquí tenemos el cuerpo de una neurona, que a diferencia de estas, son más posteriores, por tanto este es centro exteroceptivo. Y vamos a buscar su primera neurona y la encontramos también en el ganglio sensitivo, y obviamente aquí están las flechas que están indicando que se contactan con un receptor. ¿Sí? Doña Bárbara, el video se me había pegado, ¿no? Pero no hay problema. No, perfecto. No sé, Ya. ¿no? ¿El video mío se pegó Sí, o no? por lo menos yo en la imagen que lo vi, pero ¿O no pasó? fueron segundos, ¿ya? Por eso le preguntaba si es que había. Bien. Entonces, tenemos una imagen, y tenemos una imagen sin figura, que son las aparecen en las pruebas. Entonces, para que ustedes las completen ahí y vayan colocando los nombres una y otra vez hasta que les quede, digamos, grabado y aprendido esta información. Entonces, si se fijan, acá, bueno, tenemos los mismos sistemas que hemos hablado, pero esta vez volvemos a cambiar de invertir. Esto es anterior y esto es posterior. Esto es una imagen de Snell. Y aquí tenemos completo el sistema anterolateral. Le llaman tracto espinotalámico, sin apellidos, ¿ya? Pero el sistema anterolateral tiene el anterior y el lateral, ¿ya? Ese que está ahí. Profe, Dígame. una consulta, no sé si lo ha dicho antes, pero ¿usted va a enviar guías o cosas así para completar o no? No, Ay, no. Si fuese necesario, sí, pero no, generalmente no. Yo les muestro la imagen, tienen la literatura y las clases grabadas. Profesor, Camila, ¿Sí? pregunta. Profesor, ¿usted va a enviarnos también los PPT de la clase? ¿Los va a subir o no? Lo de ayer está el video y está el PPT. ¿Sí? Así es que yo le pediría a doña Constanza que pueda revisar al terminar la clase, la delegada o cualquiera de ustedes, a ver si están visibles. Pero yo los dejé ambas cosas en el sistema. Ah, profe, lo que pasa es que yo para poder entrar al sistema tengo que estar con el código nuevo, el 133 me parece que era, ¿cierto? No, el 097. Perdón, yo estoy con el antiguo y para entrar necesito el nuevo y no lo tengo. Ya. Dame un segundo. Claro, ese código nuevo es el que yo no tengo y no sé. Le estaba comentando entonces que estos elementos que están acá, ¿cierto? Los vamos a ver cómo están organizados un poco en esta figura, pero que es de otro autor, que es Snell. Para lo que generalmente me hacen preguntas respecto aquí hay cosas de apoyo. Yo las preguntas las tomo de las diapositivas y un poco de lo que uno expone. Yo les voy a pedir, sí, en algunos casos, sabe que profundicen en este tema, ¿ya? Pero bastaría con repasar las clases y, digamos, para no tener inconvenientes con los resultados de las pruebas. Salvo que yo le diga, insisto, en que profundicen con alguna materia en un libro especial.
Bueno, tenemos el tracto espinotalámico, que es el sistema anterolateral completo, ¿ya? Que habíamos mencionado que era este mismo que está acá. Si se fijan, estos son axones, líneas de axones, ¿cierto? Que están, en este caso, ascendiendo porque es un sistema aferente, es sensitivo. Y aquí algo importante, miren, tenemos fibras sacras, lumbares, torácicas y cervicales. Y hay una organización, las fibras cervicales son más profundas que las fibras sacras. Por tanto, en un posible daño en el cordón anterior y parte del lateral, que es muy superficial, lo que se va a ver afectado son los axones sacros y lumbares, pero no la pérdida de sensibilidad a nivel torácico y cervical. Luego, en el cordón posterior, que corresponde a estas fibras que habíamos visto acá, es decir, el fascículo gracílico uniforme, las fibras sacras son más mediales respecto a las lumbares, y estas más mediales respecto a las torácicas, y estas más mediales respecto a las cervicales. Es decir, las más laterales corresponden a las cervicales y las más mediales a las sacros y lumbares. Recuerden que cuando yo comparo lateral y medial, tengo que tener los puntos de referencia, ¿ya? Y aquí hay otro elemento que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se los menciono. Es el que viene en esta posición, que es el tracto córtico-espinal lateral. Bueno, este tracto córtico-espinal lateral, córtico de corteza, espinal de médula espinal y lateral porque, bueno, va en este caso por el cordón lateral. Las fibras cervicales son más profundas o más mediales respecto a las sacras, ¿ya? Están más protegidas las cervicales, ¿sí? A diferencia del sector de acá. Esto es una organización también a nivel de los fascículos en los cordones de la médula espinal. Bueno, si sumamos, voy a retroceder un punto, esto más esto, completaríamos un poco todos los tractos y fascículos asociados a la médula espinal. Están los principales acá, no están todos. ¿Ya? Estas figuras son de la Target, volvemos de nuevo a ubicar la parte de la fisura, por tanto esto es anterior y esto es posterior. Otra cosa, elemento que nos da que es posterior, el ganglio, ¿cierto? Que está asociado. Ahora, estos tractos que están aquí son motores, por tanto son descendentes. Es el componente eferente. Y tenemos dos tipos de colores prácticamente. Este, ¿cierto? Que es un poco más entre rojo y rosado, lo veo yo. Y este un poco color naranja, ¿cierto? Acá tenemos el tracto córtico-espinal lateral, viene de la corteza hacia la médula espinal por el cordón lateral, y aquí tenemos un tracto, ¿cierto? Córtico-espinal, pero anterior. ¿Ya? ¿Cuál es su origen? Corteza cerebral. ¿Cuál es el final de esta vía? La médula espinal. ¿Ya? Entonces, esta vía que viene aquí, viene bajando, va a interaccionar con, en este caso, neuronas motoras, porque este es el centro somatomotor que vimos. Neuronas motoras. Y si se fijan, ambos terminan con una sola neurona, en este caso, ¿sí? Y que se va a ir por la raíz anterior a inervar músculo. Y si el centro motor somático será músculo voluntario o estriado. Aquí en esta vía, que es el origen es mucho más en la corteza, esta vía córtico-espinal anterior cruza la línea media. Cruza la línea media. Van a encontrar que en la descripción esto se llama comisura anterior. Cualquier elemento que se llame comisura significa que está comunicando un lado con otro, lado derecho con izquierdo. Por tanto, esto es un elemento que comunica el lado izquierdo con el lado derecho, comisura. Vamos a descubrir cuando veamos tronco cefálico que en realidad esta flecha que está aquí viene del lado contrario, ¿ya? Ahora, eso es importante manejarlo porque en la literatura al córtico espinal lateral lo van a encontrar como
córtico espinal lateral cruzado, o córtico espinal cruzado, porque en niveles más superiores cruzó la línea media. En cambio, a este, el córtico espinal anterior, lo van a encontrar como un córtico espinal directo, porque entra en forma directa a la médula, pero después cruza o se decruza, ¿ya? Cuando veamos tronco, el contexto, van a ir relacionando estos nombres y le va a ser un poco más fácil. El resto de las estructuras que están aquí, o de los tractos, no tienen un origen en la corteza. Por ejemplo, acá está el tracto ponto retículo espinal. Ponto de puente, retículo de formación reticular, espinal de médula espinal. ¿Ya? Tiene su origen en el tronco encefálico. Tracto tectoespinal. Tecto de tectum, es decir, la parte posterior del mesencéfalo, hacia la médula espinal. Tiene origen en el mesencéfalo. Tracto vestíbulo espinal. Vestíbulo viene de núcleos vestibulares que están en el tronco encefálico hacia la médula espinal. Y hay uno medial y otro lateral. Ambos por el cordón anterior, pero uno es medial y el otro es lateral. Después tenemos unas fibras olivoespinales. Vamos a descubrir que hay un núcleo que se llama olivar, que está en el tronco encefálico, en el bulbo, y va hacia la médula espinal. Luego tenemos el tracto bulbo retículo espinal. Bulbo, parte del tronco reticular, de la formación reticular, hacia la médula espinal. Luego tenemos otro tracto que también es tectoespinal, pero en este caso va por el cordón lateral, a diferencia de este que va por el cordón anterior. Y tenemos finalmente el tracto rubroespinal, ¿cierto? Que viene de un núcleo que se llama núcleo rojo del mesencéfalo al médula espinal. Si se fijan, todo esto que están aquí no tienen un origen de la corteza, a diferencia de los córticos espinales. Por tanto, podemos, ¿cierto?, inferir que los córticos espinales vienen de la corteza, serán conscientes, ¿ya? Es actividad consciente. Cuando yo decido mover algo, se accionan estos. Y todo el resto, que también es motor, pero es subcortical en origen, será inconsciente. ¿Ya? Si viene de la corteza es consciente, si no viene de la corteza es inconsciente. Si llega a la corteza se hace consciente, si no llega a la corteza se hace subconsciente. ¿Ya? Ambos sistemas motores ayudan a generar un movimiento perfecto. ¿Ya? Generalmente estos regulan la acción de estos que son voluntarios. Y ahí tienen la imagen para que puedan observar. Y finalmente, aquí en una imagen bastante antigua, un libro bastante antiguo, que podrían encontrar, usted sabe que la terminología anatómica va a variar de libro en libro, eso lo tienen que haber visto con la profesora Marcia Molinet. Aquí están una serie de números con la descripción de lo que significa. Y entonces la tarea que van a tener ustedes es aprenderse, digamos, estos tractos y buscar una función. ¿Sí? Buscar una función para cada uno de estos. ¿Ya? Van a haber funciones sensitivas, o sea, tienes que separarlo en fascículos o tractos que son ascendentes y tractos que son descendentes. De los descendentes los motores, y los van a diferenciar de lo que viene de la corteza, de los que no vienen de la corteza cerebral. Y los tractos ascendentes, lo importante es conocer de dónde se origina. Estamos claros de la médula espinal, pero hacia dónde llega, por ejemplo, el espino cerebeloso al cerebelo, espino talámico hacia el tálamo, y así sucesivamente. Bien, vamos a tener otra clase el día miércoles, pero les quiero avisar que vamos a tener el primer test corto que está marcado ahí y que va a quedar en el PPT. Recuerden que vamos a hacer 10 test cortos, ustedes deben rendir mínimo 6. Y el primero está fijado para el jueves 15 de octubre
con hora de inicio 8:15, 20 minutos para responder 7 preguntas de alternativa vía Socrative desde lo que vimos, todas las diapositivas que vimos el día de hoy. Recuerden hacer la tarea así. Las funciones el miércoles las voy a preguntar, si tienen dudas las vamos a ir aclarando porque van a ser evaluadas las funciones de estos tractos el día jueves. Consultas, dudas. Consultas o dudas. Profe, yo tenía una consulta. Era sobre las fibras olivares, y que dijo algo de... Olivocerebelos, de la oliva al cerebelo. Ah, ya, ¿y la oliva se refería al bulbo? Al núcleo olivar que se encuentra en el bulbo. Ah, ya, ese era. Gracias, profe. ¿Ya? Profe, yo tengo una pregunta, Camila Ruiz. ¿Me puede volver a explicar a ver si entendí bien lo de las funciones? ¿Tengo que ver un tracto y además buscar la función? Claro. Sí, por ejemplo, primero identifico el tracto. Por ejemplo, el tracto córtico-espinal, ¿ya? Lo ubico en el contexto. ¿Qué significa? Córtico-espinal viene de la corteza hacia la médula espinal. Comunica la corteza con la médula espinal. ¿Qué característica tiene el tracto? Es descendente y también tiene actividad motora y motora voluntaria. Por tanto, la función del tracto córtico-espinal es el movimiento voluntario de músculos, en este caso músculos estriados. Después tenemos otro ejemplo, el tracto espino-cerebeloso. Me ubico, espino de médula espinal, cerebeloso de cerebelo. Por tanto, es un tracto ascendente, es aferente, es sensitivo. Ahora, sabemos que la aferencia puede ser exteroceptiva, propioceptiva o interoceptiva. Entonces, cuando busque en la literatura o, digamos, en cualquier página, digamos, en Google incluso, voy a saber que el espino cerebeloso tiene una función que es aferente, pero es propioceptiva, ¿ya? Por tanto, lo que uno podría definir es que el tracto espinocerebroso lleva información propioceptiva, es decir, de posición y movimientos de segmentos corporales, y que la información llega al cerebelo. Ahora, ¿qué significa que llegue al cerebelo? ¿Será consciente o inconsciente? Es inconsciente. ¿Sí? Y así para cada uno de los que vimos acá. Buscar, o sea, primero ubicarse, de dónde va hasta dónde viene, si es ascendente, si es descendente, y asociarle una función. Eso lo podemos ver el día miércoles. Ustedes me dicen, encontré tal función para tal, le damos el OK, hacemos las correcciones necesarias, y todo esto lo evaluamos el día jueves a las 8:15. Eso significa que aquel que no rinda la prueba a las 8:15, la clase va a empezar 20 minutos después de las 8:15. Ya, profe, muy claro. Muchas gracias por explicarme. Listo. Entonces, nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen descanso. Gracias, profesor. Chao, chao. Chao.